Aquí, don Orlando, estamos nosotros en la investigación que le contamos de viviendas antiguas. Entonces sería un aporte para nosotros que usted nos contara cómo era la vida, cómo se habitaba antes en esta casa. Ya. Bueno, aquí, como dice usted, estamos en la casa de mis abuelos. Aquí vivía mi abuelo y mi abuela. La que estamos viviendo aquí es el dormitorio de los abuelos. Y acá al lado eran sus corrales. Ellos tenían todos juntos, corrales, los corrales de los chanchos, corrales de ovejas y los corrales de los animales, de los caballos y mulares que tenían antiguamente. Yo me acuerdo de mi abuela, ¿por qué? Porque en la primera que vimos nosotros, el quincho que está hacia adelante, esa era su cocina. Era su cocina y ahí mi abuelo tenía en el medio de la cocina esta, en toda cocina hay es como un soporte que hay del techo que está, debo de ser de algarrobo o chañar. Entonces mi abuelo, y me acuerdo que tenía un mortero de piedra. Mortero es para chancar el algarrobo, para hacer la harina, la ñapa. Y ellos tenían un mortero ahí en el medio y todas las noches chancar su algarrobo para hacer la loja. Y siempre en la cocinilla que estaba todas las noches ahí comíamos nosotros, en ese quincho que estaba adelante, ahí comíamos. Y más adelante había otra así como una ramadita y esa era para tomar el desayuno y el almuerzo, porque aquí la calor era muy grande hasta ahora. Y siempre almorzábamos afuera nosotros. Después yo me acuerdo sí, que siempre él tenía dos carretas grandes, pero de esas grandes antiguas. Eran tiradas por, la más chica eran tiradas por dos caballos y un burro que estaba en el medio. Y las más grandes eran tiradas por tres, pues eran por dos mulares y un caballo. Aquí los viejitos antiguamente tenían yunta, ahora se ha perdido la yunta. Con la llegada del tractor se perdió la yunta. Y mientras, o sea, ellos se veían así de que si ellos tenían más animales por ser las yuntas, las carretas, eran don Rómulo, don Gavino, gente que eran como hacendados, cosas así, porque los terrenos muy grandes acá. Tenían terreno allá en Tulo, aquí en Coyo. Y siempre yo me acuerdo de que pasé para techar esa pieza que está delante como una sala que él hizo. Bueno, él la hizo porque en casa cuando dijo de que cuando él falleciera, que ahí lo velaran, hizo sus pollitos. Pollo le dicen asientos, pero todos de barro, de adobe. Entonces lo hacía a nosotros meter los pies en el barro para empezar a revolverla, ayudarle a tirar el barro, a hacer los mismos adobes. Los adobes eran anchos, antiguamente eran anchos y bien construidos. Y ahora he visto yo por ser que hay los adobes la hacen con muy poca paja, la hacían madurar, incluso le echaban guano de animal. Lo hacían, claro, y lo hacían madurar ellos, por ser madurar lo tenían como sus 2 semanas más o menos para que quedara bien. Entonces todos los días revolviendo, todos los días nos metíamos al barro y íbamos revolviendo hasta que más o menos ellos decían que estaba a su punto y empezábamos a echarle arriba del techo. ¿Por qué? Porque la idea era que cuando le echáramos arriba del techo no se filtrara el agua cuando lloviera, no hubieran goteras, nada. Y era efectivo, por ser esa piecita que está ahí. Esa piecita cada vez que llueve no se le pasa el agua dentro. Uy, se ve. Sí, así como lomo de toro, pero el barro tenía su técnica. La paja, el guano duro, como decía, guano de animales. Y esto no se filtra dentro cuando llueve, no hay. En cambio, hay otras piezas que están más adelante que hicimos cuando estaba mi mami. Esa pieza se llueve porque yo creo que no se ocupó la técnica que ellos usaban antiguamente. Claro. Era de revolver el barro y estar constantemente dándolo vueltas y darle lo que correspondía en cuanto a paja y lo que era hacerlo madurar el barro. Lo otro que también yo también trabajé con un caballero que también antiguo, como Francisco Tejerina, que también tapialera. En tapialera él me decía siempre, me decía barro con barro, piedra con piedra. O sea que había que echarle el barro primero abajo, después las piedras. Pero las piedras siempre tenían que juntarse. Por eso decía piedra con piedra que tenían que juntarse y el barro con barro arriba. Y así era su técnica de él en tapialera, porque él nos hicimos nosotros los baños, no sé si usted conoce los baños de las ovejas que están arriba. Hay unos baños de ovejas que ahí yo le ayudé a él, buscando piedra allá de la playa, como le llaman allá. Fuimos a buscar piedra y ahí yo le ayudé a hacer lo que eran las tapialeras.
las tapialeras con piedra y barro, porque antiguamente las hacían con puro lo que era barro nomás, son pocas las bases nomás, que algunas tienen base, algunas casitas no tienen base Sí. abajo, solamente pura adobe nomás, o en este caso tapialera. Y en otros casos no, pues tenían sus bases. Ya después empezaban a hacer con base. Y ahí me decía el viejito, yo siempre me acuerdo de él, de que me decía piedra con piedra, barro con barro, Orlando, piedra con piedra, barro con barro. Y así levantábamos las tapialeras. Muy buena ¿Y técnica. cómo era? ¿Se acuerda cómo era el proceso de construcción de la tapialera? Ellos tenían unos moldes. Tendría que ser más o menos como de medio metro, más o menos. Depende, por ser de medio metro, ¿por cuánto? Por 1 metro más o menos. Y los juntaban los dos moldes. Bueno, según si tenían más moldes, ellos seguían adelante. O sea, primero era la base de abajo, y ahí donde le hacíamos lo que era la técnica del barro. La técnica del barro, hacer madurar también el barro y echarle paja. Y ahí me acuerdo que ellos lo primero que hacían era una capa primero de barro hacia abajo, y empezaba a colocarle piedra. O sea, se juntaban las dos tapialeras, los moldes, y se le tenían como unos temas de mariposa que lo apretaban. Depende, claro, depende del ancho que le daban. Si era de medio metro, o sea, de no sé, pues 30, 40 centímetros, ahí ellos le dan el ancho que ellos necesitaban. Y el largo siempre era lo mismo. Y lo otro después, cuando ya íbamos a buscar las piedras, las tirábamos arriba de lo que era el molde y empezamos a echarle ya el barro. Allá. Claro, le tirábamos con barro. Bueno, en todas partes era la cancha que iniciamos nosotros, una cancha ¿Con barro y qué herramienta usaban? ¿Usaban alguna herramienta? Solamente en este caso, un balde para echarle, la pala ¿Ya? y un pisón que tenía que ir pisoteando así para que se juntara bien el barro con la piedra. Esa era la técnica que ellos usaban. O sea, la técnica que ellos usaban eran piedras chiquititas dentro, o sea, el balde que yo le echaba dentro del moldaje llevaba piedritas chiquititas también. No muy ¿o chicas tampoco, Ah, ya. que eran con tipo bolones. Ah, bolones. Claro, ya. bolones así, porque si era muy chica no avanzábamos, no se avanzaba mucho. Ah, bolones en la Claro, mezcla. claro, bolones. En unas partes por ser partían la piedra, y la parte donde se partía su cara, que le llaman ellos, hay que buscar su carita y la tiraban así para la orilla, Ya. para la orilla del tablero. Ya. Y las otras que eran muy redonditas las tiraban para el medio. Ellos iban tirando en el medio así, después iban tirándole barro, piedra, barro, hasta llegar hasta el lleno total del molde. Y después seguían con la otra. Bueno, le dan un día, le dan para que se secara. Aquí se secaba rápido con el sol, se secaba muy rápido, que eran las tapialeras, lo que hacían en su molde. Y de ahí seguían al otro día, así seguían, pero ¿Y avanzaban. tenía alguna forma esta herramienta pisón que utilizaban? ¿Alguna forma especial? O... No tan especial, sí, era como ¿cuánto se llama? Era como un palo de chañar, con abajo con una parte plana nomás, un palo plano nomás, así nomás. Y se le clavaban y lo empezaban a darle así. Pero no era muy especial tampoco. Ah, Y a veces también lo hacían meter adentro nosotros. Como eran niños chicos, lo hacían meter adentro para que también pisoteáramos también nosotros. qué Sí, bueno, sí, también así. Bueno, y uno cuando es chico, igual el barro, Sí. es como está como el chanchito en el barro, como dicen. claro. Sí, pues así era. ¿Qué más puedo contar?